Imagina a un niño huérfano, delgado, sin amigos, ignorado por la escuela y rechazado por la sociedad. Ahora imagina a ese mismo niño convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos de superación en México. Esta es la historia de Hathor González, el chico invisible que transformó dolor en propósito, y silencio, en voz. Prepárate para un viaje emocionante, lleno de desafíos, giros y lecciones profundas. Una narrativa real, intensa e inspiradora, que te hará reflexionar sobre quién eres, y en quién aún puedes convertirte. Porque a veces, todo lo que necesitas, es una decisión. Respira hondo. Y ven a vivir la historia de Hathor González. A veces, el destino escoge con crueldad y nos arrebata todo antes de que entendamos lo que es vivir. Hathor González tenía apenas 7 años cuando su vida se convirtió en polvo en el desierto cálido de Sonora, en México. Sus padres, Mateo e Isabella, salieron en un viaje corto al pueblo vecino, y nunca regresaron. Un accidente de auto. Fatal. Sin despedidas. Sin explicaciones. Toda la ciudad lamentó la tragedia. Pero mientras los vecinos lloraron unos días y después volvieron a su rutina, Hathor ya no sabía lo que era rutina. Su mundo se derrumbó. Y ahora, solo quedaba una certeza: estaba solo. O casi. La hermana de su madre, la tía Carmencita, una mujer sencilla, de voz dulce y corazón enorme, decidió acogerlo. Dejó su vida modesta atrás, enfrentó a su propio marido, un hombre frío y hosco llamado Raúl, y se llevó al niño a su casa, un departamento pequeño y apretado en el barrio Las Palmas. Carmencita era de esas personas que abrazan con la mirada. Incluso ante el dolor de Hathor, no forzaba la alegría. Solo estaba presente. Guardaba silencio cuando era necesario. Daba un cariño discreto pero constante. Pero Raúl no estaba hecho de compasión. El chamaco no tiene que vivir de añoranzas. La vida es dura. Que lo aprenda de una vez. Esas fueron las primeras palabras que escuchó de su tío, en el tercer día en su nueva casa. Una bofetada verbal que resonaría en su mente por años. Poco a poco, el niño delgado, de voz baja y lentes enormes, se fue encerrando en sí mismo. Los vecinos decían que parecía un fantasma, siempre callado, siempre con un libro en las manos, como si buscara en sus páginas algo que el mundo real no podía darle. En la escuela, el sufrimiento aumentaba. Sus compañeros, crueles como solo los niños pueden ser, se burlaban de su apariencia, de sus lentes, de fondo de botella, de su timidez y de sus calificaciones siempre altas. «Nerd», gritaban en el recreo. «¿Te vas a casar con una computadora, Hathor? ¿Solo sirves para bibliotecario?» Él aprendía a sonreír por fuera, mientras por dentro se rompía. El bullying no era solo verbal, empujones en el pasillo, cuadernos rotos, apodos crueles escritos en la banca. Hathor lo guardaba todo. Cada palabra. Cada gesto. No respondía. Pero no lo olvidaba. Al atardecer, se sentaba al lado de su tía en el pequeño patio y fingía estudiar, mientras miraba el cielo. Allá arriba, imaginaba a sus padres. Se preguntaba si podían verlo desde ahí, si sabían cuánto dolía. «Mamá. Papá, ¿por qué se fueron tan pronto?» Carmencita lo observaba en silencio. A veces, lloraba a escondidas. Sabía que Hathor cargaba un peso demasiado grande para sus delgados hombros. Pero había algo en ese niño, una fuerza silenciosa, una rabia sutil, pero enfocada. A los 12 años, Hathor empezó a mostrar señales de que no era solo inteligente, era brillante. Aprendía todo rápido. Matemáticas, física, informática, bastaba con mirar una sola vez. La vieja computadora del tío, olvidada en un rincón, se convirtió en su mejor amiga. La desarmaba, la arreglaba, programaba. Creaba juegos, sitios web, automatizaciones. Nadie entendía cómo. Ni él mismo. Aún así, el mundo seguía tratándolo como invisible. O peor, como blanco. La adolescencia fue una escalada constante de humillaciones. Nunca lo invitaban a fiestas. Nunca tuvo un cumpleaños con amigos. Nunca recibió siquiera un «eres importante».
Y eso dolía. Mucho. Pero algo dentro de él que empezó a cambiar. Se ríen de mí ahora, pero algún día se callarán. Esa frase quedó escrita en un cuaderno escondido. La primera semilla de algo más grande. Hathor todavía no sabía cómo. Pero iba a reescribir su propia historia. Y así termina la infancia de Hathor González. No con sonrisas. No con aventuras felices. Sino con un pacto silencioso, jamás permitiría que el mundo decidiera su valor. De ahí en adelante, Hathor iniciaría un camino solitario. Doloroso. Y transformador. Porque, a veces, es en el abandono donde nacen los grandes conquistadores. A los 18, Hathor González vestía una especie de armadura invisible. Ya no había lágrimas en su rostro, ni brillo en sus ojos. Ya no era ese niño que lloraba al ver las fotos de sus padres, ni el adolescente que escribía frases de esperanza en cuadernos escondidos. Ahora era una roca. Frío por fuera, ardiente por dentro. La preparatoria llegaba a su fin y con ella, las expectativas de los demás. Los maestros lo veían como un prodigio. Sus compañeros, como un raro. Sus parientes, como una carga que pronto tendría que conseguir cualquier trabajo y salir de casa. Oye, Hathor, ¿a qué universidad irás? Preguntaban, como esperando una respuesta obvia. Pero él solo respondía con silencio. Un silencio tan incómodo que la gente cambiaba de tema. Él sabía que, para el mundo, el camino era claro: estudiar, graduarse, conseguir un empleo y seguir en la fila. Pero Hathor no quería filas. No quería lo de siempre. Y más que eso, ya no quería ser expuesto. ¿Universidad? ¿Fiestas? ¿Viajes? ¿Antros? Todo eso le parecía solo nuevos escenarios para ser ridiculizado, señalado, juzgado. Estaba harto de ser el diferente. Cansado de tratar de encajar. Entonces tomó la decisión que cambiaría su vida: alejarse de todo. No se lo dijo a nadie. Simplemente desapareció. Dejó de contestar mensajes, rechazó invitaciones de graduación, evitaba salir de casa de día. Pasaba las madrugadas encerrado en su cuarto, con las luces apagadas y el monitor de la computadora como única compañía. Estaba en lo que muchos llaman modo cueva. Pero para Hathor era un refugio. Un santuario. Un laboratorio de transformación. Empezó a meterse en foros, canales oscuros de YouTube, ebooks piratas sobre negocios digitales, programación, marketing. Tenía sed de conocimiento, pero no del que enseñan en la escuela. Quería saber cómo funcionaba el mundo de verdad. Cómo gente común se volvía extraordinaria. Y entre tantas historias que leía, encontró un patrón que le llamó la atención: el dolor siempre era el punto de partida. Empresarios, influencers, visionarios, todos tenían algo en común. Habían sufrido. Habían sido desacreditados. Habían enfrentado pérdidas. Como él. Eso encendió una chispa. Tal vez él no era un fracasado. Tal vez solo estaba al principio de un proceso. Tal vez el sufrimiento que sentía no era un castigo, sino un llamado. Pero incluso con esa silenciosa esperanza, los días eran duros. La tía Kermencite trataba de acercarse. «Mi niño, ¿estás bien?», preguntaba, golpeando la puerta. Él contestaba con un «sí» murmurado, solo para que ella no se preocupara. Pero por dentro, se derrumbaba y se reconstruía, pieza por pieza. Una noche de noviembre, algo pasó. Era el Día de los Muertos. Mientras la ciudad se llenaba de colores, velas, calaveras adornadas y homenajes a los que se fueron, Hathor estaba solo en su habitación. No podía dormir. Se sentía inquieto. Un presentimiento raro, como si algo fuera a suceder. Alrededor de las 3 de la mañana, se quedó dormido con la cabeza recargada en el teclado. Y entonces, soñó. Pero no era un sueño cualquiera. Era vívido, real. Sentía el olor del lugar, escuchaba sonidos de fondo, el viento en la cara. Estaba en un campo lleno de flores, bajo un cielo anaranjado.
Y de pronto, vio dos figuras frente a él. Mamá. Papá. Isabella sonreía. Mateo asentía con la mirada firme. No dijeron sus nombres. No hubo presentaciones. Solo un silencio sagrado entre almas que se conocían profundamente. Y entonces, su madre habló: Hathor, hijo. El camino que elegiste será solitario. Dolerá. Te exigirá más de lo que el mundo entenderá jamás. Pero naciste para esto. Y si persistes, vas a brillar más de lo que imaginas. Su padre posó la mano en su hombro. Y en ese toque, Hathor sintió algo que no sentía hacía años: pertenencia. No estaba solo. Nunca lo había estado. Despertó con la cara empapada de lágrimas. Vio el reloj, 3:33. No podía explicar lo que sentía. No sabía si era algo espiritual, psicológico o un simple reflejo de su nostalgia. Pero en ese momento, se formó una certeza: llegaría hasta el final. Los días siguientes fueron distintos. Despertaba con foco. Estudiaba por horas, creaba hojas de cálculo, dibujaba ideas, montaba páginas de venta ficticias, probaba herramientas. Todo parecía sin sentido para quien mirara desde fuera. Pero por dentro, estaba construyendo algo inmenso. Poco a poco, se moldeó su rutina. Dormía por la mañana, se levantaba en la tarde, trabajaba de noche. Y en el silencio de la madrugada, creaba. Pero el cuerpo empezó a pasar factura. Adelgazó aún más. Ojeras profundas. Piel pálida. Mente afilada, pero energía baja. Se miró al espejo y, por primera vez en años, se habló a sí mismo: si quiero convertirme en todo lo que puedo ser, tengo que cuidarme también. Fue así como descubrió un gimnasio abierto 24 horas. Un lugar vacío en las madrugadas, como a él le gustaba. Iba siempre después de medianoche. Casi siempre era el único ahí. Se ponía audífonos, escuchaba podcasts sobre disciplina, éxito, y entrenaba como si se vengara de su pasado. Cada repetición era una charla con el niño que lloraba en silencio. Cada gota de sudor era un: te prometo que todo saldrá bien. Cada avance era un mensaje para el mundo: se van a callar. 3 meses después, aparecieron los primeros resultados. Seguía delgado, pero ya no era frágil. Su postura cambiaba. Su voz adquiría firmeza. Y su mente, esa era una máquina. Y aún así, seguía siendo invisible para el mundo. Pero ahora, él lo prefería. Porque en el silencio, no tenía que demostrar nada a nadie. Solo a sí mismo. Un joven que rechazó el camino común, se sumergió en su propia oscuridad y decidió renacer. Pero lo que vino después. Las madrugadas de creación, las caídas financieras, los aciertos inesperados, las decisiones que lo cambiarían todo. Porque cuando el dolor se vuelve decisión, nadie puede detener a quien ya fue roto y se reconstruyó. Los años siguientes no fueron fáciles. Pero, ¿quién dijo que deberían serlo? Hathor González había declarado guerra contra todo lo que el mundo proyectaba sobre él. Contra las etiquetas, las humillaciones, la sensación de no encajar. Ya no quería sobrevivir, quería ganar. Y ahora, con la memoria de sus padres viva en su corazón y un propósito firme en la mente, enfrentaba cada día como si fuera una batalla. Su cuarto se convirtió en cuartel. Las paredes estaban cubiertas de anotaciones, mapas mentales, garabatos de ideas. La vieja computadora fue reemplazada, con mucho esfuerzo, por piezas mejores que él mismo ensambló. Y, de noche, ese lugar cobraba vida. Un espacio pequeño, oscuro, pero donde comenzaban a tomar forma grandes sueños. Hathor se sumergió en el universo digital con hambre de león y paciencia de monje. Descubrió el marketing de afiliados, estudió lanzamientos, entendió el poder de un buen copy. Leía libros enteros en PDF, traducía contenido en inglés con un diccionario en la mano. Veía videos en YouTube como si fueran clases de supervivencia. Si otros logran vivir de esto, ¿por qué yo no? Ese pensamiento lo impulsaba. Poco a poco, empezó a hacer pruebas. Creó su primera landing page, con un diseño bastante sencillo, pero funcional.
Hizo un ebook básico sobre organización digital, basado en todo lo que había aprendido. Lo subió a una plataforma gratuita. Lo promocionó en grupos de Facebook. Vendió 3 copias. 3. Para muchos, eso no era nada. Pero para Hathor, era una señal. Alguien allá afuera estaba dispuesto a pagar por algo que él creó. Era real. Era posible. Esa noche, lloró de emoción. No por los pocos pesos que había ganado, sino porque, por primera vez, sintió que pertenecía a algún lugar. Un lugar donde su mente tenía valor. Desde entonces, nada más lo frenó. En los meses siguientes, refinó sus habilidades. Compró cursos con lo poco que ganaba, intercambió trabajos freelance por mentorías, se asoció con microinfluencers, probó decenas de ideas. Se equivocaba, corregía, aprendía, crecía. Mientras tanto, su cuerpo también cambiaba. Los entrenamientos nocturnos en el gimnasio empezaron a dar resultado. Sus brazos ganaron forma, su postura se enderezó. El rostro que antes se ocultaba tras lentes y pelo caído ahora mostraba facciones más maduras, seguras. A los 19 años, Hathor era irreconocible para quienes lo conocieron tiempo atrás. Pero aún no le mostraba al mundo en lo que se había convertido. No publicaba fotos, no hacía videos, no salía. Seguía en silencio. Porque sentía que su momento todavía no había llegado. No buscaba presumir. Buscaba inspirar. Fue entonces cuando sufrió su primera gran caída. Un proyecto ambicioso, un curso online sobre productividad y hábitos para jóvenes estudiantes. Hizo todo con dedicación, grabó las clases con su celular, editó, organizó los módulos, diseñó la identidad visual, armó un embudo de correos, contrató tráfico de pago. Invirtió lo que tenía. Y lo que no tenía también. Lanzó el producto. Y, nada. Pocas vistas. 0 ventas. Hathor colapsó. Pensó en rendirse. Pasó 3 días encerrado, casi sin comer, dudando de todo. Quizá no soy tan bueno, tal vez el mundo tiene razón, ¿a quién quiero engañar? Pero al 4.º día, recibió un mensaje de un chico del interior de Argentina. Le decía que había visto los videos gratuitos de la precampaña y, aunque no podía pagar, se sentía más motivado que nunca a cambiar su vida. Terminaba con, gracias, Hathor. No tienes idea de lo que hiciste por mí. Eso le sacudió por dentro. Si puedo impactar a una persona, ya valió la pena. Ahí entendió, el error no estaba en el proyecto, sino en la prisa. En querer acertar a la primera. Se necesitaba tiempo, paciencia, ajustes. El camino era largo. Y apenas estaba empezando. Volvió a empezar desde cero. Con más calma. Más estrategia. Empezó a crear contenido en YouTube, usando voz de IA y videos animados. Nada que mostrara su imagen todavía. Pero los temas eran superación, productividad, marketing digital, transformación personal. Cada video era una extensión de su historia. Y el público empezó a crecer. 1.000 suscriptores. 10.000. 50.000. Las cifras subían, pero lo importante eran los comentarios. Jóvenes perdidos agradeciendo sus palabras. Adultos en crisis sintiéndose renovados. Gente que nunca había oído hablar de él ahora veía a Hathor como referencia. ¿Y lo más curioso? Nadie sabía cómo era físicamente. Era pura voz. Contenido. Valor. Y eso, era liberador. A los 20, lanzó su segundo curso. Esta vez, sobre cómo crear productos digitales. Más maduro, más organizado, más directo. El curso tuvo un éxito moderado. Vendió algunas centenas. Generó ganancias. Reinvirtió. Creció. Entonces decidió mostrarse. Grabó un video. Con luz natural, sin filtros, sin producción. Estaba sentado en el balcón del pequeño departamento que rentaba. Cuerpo definido, ojos firmes, sonrisa discreta. Habló de su historia. De los años en modo cueva.
De los fracasos. Del sueño con sus padres. Y de cómo cualquiera podía cambiar su vida si dejaba de esperar aprobación y empezaba a actuar. El video explotó. Miles de compartidos. Comentarios llenos de emoción. Solicitudes de mentoría. Invitaciones a entrevistas. Hathor González, el niño invisible, ahora era visto. Y admirado. Ese mismo año, con las ganancias de los lanzamientos y productos digitales, compró su primer penthouse. Sencillo, pero con una vista increíble. Y un detalle, una pared de la sala estaba cubierta por completo con un mural de frases, fotos, metas y, al centro, la imagen de sus padres, sonriendo. Aún no llego a donde quiero, pero voy en camino. Y ustedes están conmigo. De un cuarto oscuro nació un imperio silencioso. De un niño sin voz, surgió un visionario que comenzaba a cambiar vidas con su propia historia. Pero el mundo aún no había visto su cúspide. El verdadero impacto. Ese instante en que todos los que lo despreciaron tendrían que mirarlo de frente. La ciudad seguía igual. Calles angostas, el olor a pan por las mañanas, niños jugando fútbol en banquetas agrietadas, todo parecía detenido en el tiempo. Las fachadas gastadas, los postes de luz parpadeando en la noche y el viejo abarrotes de la esquina, todo era tal como Hathor lo recordaba. Pero él, ya no era el mismo. A sus 21 años, Hathor González regresaba al barrio donde fue ignorado, ridiculizado, humillado. Volvía con un cuerpo fuerte, una mirada segura, un pasado sanado. Volvía, no para vengarse, sino para reencontrarse con las cenizas del niño que un día fue. El penthouse donde vivía ahora era un símbolo externo de su transformación interna. Ya no necesitaba probar nada ante nadie. Pero había algo que todavía lo inquietaba, un leve vacío, la falta de un cierre. Era hora de volver. De mirar a los ojos de quienes se rieron de él y mostrar, sin hablar, que lo invisible ahora brillaba tanto que cegaba. No avisó a nadie. Simplemente puso en el GPS la dirección del barrio Las Palmas, encendió el motor de su Ferrari roja y arrancó. El rugir del coche parecía festejar cada kilómetro recorrido por alguien que había librado batallas silenciosas. Cuando tomó la avenida principal del barrio, empezaron las miradas. ¿Un coche así ahí? Nunca. Lo más que se veía era un Civic viejo o algún Nissan Sentra bajo haciendo ruido. ¿Pero una Ferrari? Detuvo el tráfico, literalmente. Gente saliendo de las casas, grabando con el celular, susurrando, señalando. Ha de estar perdido, decía uno. ¿Será algún artista? ¿Futbolista? Preguntaba otro. Seguro anda en malos pasos, soltaba un tercero con veneno en la voz. Pero cuando Hathor bajó del auto, el mundo se detuvo. Hubo un segundo de silencio absoluto. Ni los pájaros cantaban. Solo ojos desorbitados y bocas abiertas entre los vecinos. El niño delgado, con lentes torcidos y un cuaderno siempre al pecho, ahora era un hombre imponente, de pasos firmes y expresión tranquila. Hathor caminaba despacio, como degustando el instante. Pasaba junto a rostros conocidos que fingían no verlo. Los que lo empujaban en los pasillos de la escuela. Los que se burlaban de su ropa. Los que le quitaban los apuntes y los tiraban al piso. ¿Y ahora? ¿Qué decían? Nada. El silencio era la única respuesta ante su presencia. Siguió hasta la casa de la tía Kermencite. La misma puerta azul, ahora algo despintada. Tocó con cuidado. ¿Quién es? Preguntó la voz dulce, inconfundible. Tu niño, volvió. La puerta se abrió despacio. Y ahí estaba ella, cabellos más grises, pero la misma sonrisa llena de ternura. Por un segundo, no lo creyó. Se llevó la mano a la boca, conmovida. Hathor. Mi Dios. Se abrazaron por largos minutos. Ella lloraba sin parar. Él también. Yo sabía que ibas a triunfar, mijo. Siempre lo supe. Lo logré porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo. El tío Raúl, desde el fondo de la casa, observaba en silencio. La misma mirada dura de siempre, pero con algo distinto detrás.
una sombra de respeto, tal vez. O arrepentimiento. Pero Hathor no le reclamó. No fue necesario. Esa tarde, la noticia se regó como fuego en pasto seco. Heitor regresó. Es él. El niño que ahora está forrado en billete. Algunos quisieron platicar. Otros se escondieron. Muchos no sabían qué decir. Hathor recorrió el barrio como quien visita un museo de recuerdos. Cada esquina, un recuerdo. Cada escalón, un desafío superado. Cada rostro, una prueba viva de que había ganado sin pisotear a nadie. Fue a la escuela donde había estudiado. Pidió hablar con los alumnos del último año. Contó su historia. No para presumir, sino para sembrar esperanza. Dijo que no necesitaba aplausos, pero que nadie más ahí debía sentirse como él se sintió. Nunca más. En las semanas siguientes, regresó varias veces al barrio. Y en cada visita, algo nuevo brotaba en su mente. Un anhelo. Una misión. ¿Y si creo un espacio, donde jóvenes como yo encuentren apoyo? Donde puedan aprender a crear sus propios caminos, sin depender de la suerte ni esperar aprobación de nadie? La idea creció. Y se convirtió en proyecto. Luego, en realidad. Hathor compró un terreno en el mismo barrio. Contrató arquitectos, diseñadores, maestros. Construyó ahí, involucrándose en cada detalle, la Escuela González de Negocios Digitales. Gratuita. Accesible. Transformadora. La inauguración fue épica. Acudieron cientos. Periodistas, influencers, emprendedores de todo el país querían conocer al chico que había silenciado al mundo con su propia victoria. Pero, en su discurso, Hathor sorprendió: no soy ningún genio. Solo me cansé de sufrir. Y cuando el dolor se vuelve insoportable, se convierte en decisión. Y la decisión lo cambia todo. Si estás oyéndome ahora y sientes que eres invisible, recuerda, invisible es solo lo que aún no se ve. Pero naciste para ser visto. Y para brillar. Aplausos. Lágrimas. Esperanza. En el público, una muchacha con un cuaderno en la mano lo miraba. Él reconoció esa mirada. Era la misma que tenía a los 13. Sola. Aislada. Pero ahora, con una chispa encendida en los ojos. Su misión estaba cumplida. Esa noche, de vuelta en casa, Hathor miró el mural con las fotos de sus padres. Tocó con suavidad el rostro de su mamá en la foto. Sonrió. Lo logramos, mamá. En el reflejo del vidrio, no solo vio al hombre en el que se había convertido. Vio al niño que sobrevivió en silencio mientras el mundo trataba de borrarlo. Y ahora, ese niño no solo había vencido. Había transformado el mundo a su alrededor. El regreso de lo invisible. El giro silencioso de quien fue ignorado. La victoria que no grita, pero enseña. Pero aún hay más. Cuando llegas a la cima, la vista es impresionante. La brisa se siente más suave, el horizonte se hace más grande, y todo lo que antes parecía imposible ahora se ve al alcance de la mano. Pero nadie te dice que, allá arriba, el aire es más delgado. La soledad es mayor. Y lo más peligroso, el eco puede engañarte a creer que eres invencible. Hathor González ahora era una referencia nacional. Su historia se había hecho viral. Era citado en conferencias, reconocido en universidades, invitado a eventos de tecnología y emprendimiento por todo México. Los periódicos publicaban titulares como: de rechazado a mentor de multitudes, el fenómeno González. Pero a pesar de los reflectores, mantenía la esencia, un estilo discreto, un discurso directo y un profundo respeto por sus raíces. Siempre repetía: no soy un héroe. Solo aprendí a usar mi dolor como combustible. Aún así, el mundo quería volverlo un símbolo. Y un símbolo atrae de todo: admiración, envidia, expectativas y presión. Con el éxito de la Escuela González de Negocios Digitales, aparecieron oportunidades nuevas. Invitaciones a colaboraciones, marcas que querían asociarse a su imagen, empresarios ofreciendo sociedad. El dinero dejó de ser problema.
Pero el tiempo empezó a escasear. Hathor, que antes vivía en la tranquilidad de la madrugada, ahora era requerido a cada momento. Reuniones, entrevistas, viajes, compromisos. Poco a poco, la agenda empezó a dictar quién era él. Al principio trató de equilibrarlo todo. Pero la carga de responsabilidad crecía. Ya no podía entrenar como antes. Ya no escribía con la misma concentración. A veces pasaban días sin que se detuviera a pensar. Hasta que una noche, solo en el penthouse, miró a su alrededor. Todo estaba en orden, muebles de lujo, tecnología de punta, trofeos en los estantes. Pero por dentro, había ruido. Una inquietud. Una pregunta silenciosa, ¿estaré perdiéndome en mi propia conquista? La semana siguiente, algo lo sacudió más. Durante un evento en Guadalajara, donde daría una plática para jóvenes emprendedores, uno de los organizadores le hizo una pregunta antes de subir al escenario: Hathor, ¿qué se siente ser un mito para tantos? ¿Te sientes inmortal? Hathor sonrió, incómodo. Y en ese momento sintió la primera espina del ego queriendo brotar. Porque sí, era tentador verse como un mito. Un ejemplo total. Pero él sabía, esa era la trampa. Aplaudido por cientos ese día, salió del escenario con el alma dividida. Los elogios resonaban fuerte. Pero él necesitaba escuchar otra cosa, su verdad interior. Esa que lo sostuvo cuando nadie aplaudía. Al regresar a casa, decidió tomarse una semana de descanso. Apagó el celular. Canceló compromisos. Se fue a un rancho alejado, en el interior del estado. Ahí, entre árboles, silencio y el olor a tierra mojada, se reencontró con el niño que llevaba dentro. Caminó descalzo. Escribió a mano. Guardó ayuno de palabras. Y una noche, sacó una vieja carta que había escrito a los 18, antes de que todo empezara. En ella decía: si algún día olvido quién soy, hazme volver. Recuérdame por qué empecé. El mensaje era directo. Sin rodeos. Y el mensaje fue claro: necesitaba volver a su esencia. Al regresar, Hathor hizo cambios. Redujo la exposición mediática. Empezó a elegir mejor las alianzas. Volvió a entrenar de noche. Retomó el control de los contenidos de la escuela. Y, sobre todo, volvió a acercarse a los alumnos. Visitaba las aulas sin avisar, como un observador. Se sentaba al fondo. Miraba. Escuchaba. Y ahí, en los ojos de los jóvenes, veía espejos de su pasado. Uno de ellos, llamado Santiago, se le acercó en el patio: Señor Hathor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Habla como amigo. ¿Usted todavía siente miedo? Hathor respiró hondo. Sonrió con paz. Todos los días. Pero la diferencia es que ahora camino con el miedo, no contra él. Santiago asintió. Y en ese momento, Hathor supo, la misión seguía viva. Pero la fama nunca duerme. Y donde hay luz, hay sombras que intentan filtrarse. Surgió un escándalo de la nada. Un reportaje sensacionalista acusaba a la Escuela González de lavado de dinero. Alegaciones sin pruebas, basadas en fuentes anónimas. A la prensa amarillista le encantó. Durante unos días, su nombre fue arrastrado por el lodo. Titulares crueles. Comentarios maliciosos. Patrocinadores cancelando contratos. Algunos alumnos con presión para abandonar. Hathor guardó silencio. No dio entrevistas. No respondió con rabia. Sabía que era parte del costo. Pero no se quedaría de brazos cruzados. Reunió pruebas, documentos, testigos. En un live histórico, transmitido a nivel nacional y en redes sociales, aclaró todo. Mostró transparencia. Cifras. Historias reales de jóvenes que habían cambiado sus vidas gracias a la escuela. Y al final dijo: pueden intentar manchar mi nombre. Pero nunca podrán borrar el impacto que esta misión ya causó. Yo no trabajo por fama. Trabajo por transformación. El live se volvió un hito. La verdad ganó.
Y más que eso, fortaleció su imagen con más autenticidad que cualquier campaña publicitaria. A partir de ahí, Hathor redefinió sus próximos pasos. Creó un nuevo programa de mentoría para jóvenes en riesgo. Se dedicó a recorrer el país dando charlas en comunidades, cárceles, escuelas públicas. Llevaba el mensaje de que nadie nace derrotado, solo adormecido. Y que despertar exige coraje. Se aseguraba de mostrar siempre sus orígenes. No ocultaba sus cicatrices. Mostraba con orgullo el lugar donde creció. Las fotos de sus padres seguían en su mural. Y la tía Kermencite, ahora más mayor, era homenajeada en todo lo que él creaba. Ella decía, sonriendo, este niño no lo crié yo. Lo crió el cielo. Yo solo cuidé la maceta donde Dios sembró la semilla. El eco de la gloria casi lo apartó de sí mismo. Pero supo escuchar lo que decía el silencio. Porque la mayor victoria no es cuando el mundo te reconoce. Es cuando te reconoces en el espejo y te enorgullece lo que ves. Porque todo legado necesita continuidad. Y, a veces, esta nace donde menos te lo esperas. En la vida, hay logros que brillan en la mirada. Y hay legados que arden en el corazón. Hathor González ya no era solo un nombre. Era un símbolo. Un movimiento. El niño delgado que pasó su adolescencia entre libros, silencio y acoso escolar, ahora inspiraba a miles de personas todos los días, dentro y fuera de México. La Escuela González de Negocios Digitales había impactado ya a más de 100,000 jóvenes con sus programas gratuitos y mentorías transformadoras. Pero llega un momento en que toda semilla que brota con fuerza en un suelo firme, debe decidir, seguir creciendo o reforzar sus raíces. Y ese fue el dilema que llegó a la puerta de Hathor a sus 22 años. Todo empezó con un correo de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Una invitación oficial para que Hathor diera una conferencia en el evento internacional de jóvenes emprendedores. Era más que una invitación, era un puente hacia el mundo. El evento reuniría a figuras de talla mundial, CEOs, pensadores, visionarios. Esperaban la presencia de Hathor con entusiasmo, sobre todo los latinos que lo veían como un ejemplo genuino de superación. Tienes que ir, dijo Emiliano, leyendo el mensaje con él. No sé, contestó Hathor, pensativo. ¿Y si eso me aleja de mi misión? Hathor, tú eres la misión. A donde vayas, ella irá contigo. Fueron semanas de reflexión. Él sabía que aceptar significaba abrir puertas enormes. Nuevos proyectos, otros países, más impacto. Pero también podía perder lo que más valoraba, la conexión con sus orígenes. La sencillez. El piso de tierra. Las tardes con tía Kermencite. Las miradas de los alumnos que se veían reflejados en él. El mundo quería que volara. ¿Pero y las raíces? El día del viaje, empacó con calma. Dejó el mural en la sala tal como estaba. Preparó café con Kermencite por última vez y prometió, voy, tía. Pero vuelvo pronto. Siempre vuelvo. A donde vayas, hijo, lleva a México en el corazón. Eso nadie te lo quita. Se fue. Por primera vez, no para huir del pasado, sino para llevar su verdad más allá de las fronteras. Y el impacto fue inmediato. La conferencia en Stanford fue un éxito rotundo. Miles de jóvenes de pie, aplaudiendo al final. Hathor habló de su trayectoria, de los años en modo cueva, del sueño con sus padres, de la reconstrucción del niño invisible. Pero fue al final que arrancó lágrimas a la audiencia. El éxito no es lo que muestras al mundo. El éxito es cuando puedes mirarte al espejo y decir, gané, sin perder lo que soy. En los días siguientes, llegaron invitaciones de Europa, de Asia, de corporaciones multinacionales, de gobiernos queriendo implementar su modelo educativo. Hathor sentía que el mundo se le abría. Pero algo lo inquietaba. Una nostalgia. Una voz interna. Una sensación de que algo importante estaba por suceder. Y sucedió. Cuando regresó a México, encontró a Kermencite más frágil. Sentada en el balcón, con la mirada perdida. ¿Todo bien?, preguntó, preocupado. Estoy cansada, mi niño. Pero un cansancio bueno.
Viví lo suficiente para verte florecer. Ella tomó su mano con cariño. Solo hay algo que tengo que decirte antes de irme. Hathor guardó silencio. Tus padres dejaron una carta para ti, apenas naciste. Me pareció raro, pero la guardé todo este tiempo. Esperé el momento indicado. Sacó de una caja vieja un sobre amarillento, con su nombre en una caligrafía firme. Hathor lo abrió con manos temblorosas. Leyó en voz baja: hijo querido, si estás leyendo esto, es porque ya creciste. Quizás sentiste miedo, tristeza, soledad. Quizá el mundo intentó apagar tu luz. Pero queremos que sepas, eres más fuerte de lo que crees. Tu corazón lleva lo mejor de nosotros. Y un día, cuando estés listo, vas a transformar tu dolor en camino para otros. Siempre hemos estado contigo. En cada paso. En cada decisión. Y estaremos hasta el final. Con amor, mamá y papá. Hathor se arrodilló. Lloró como hacía mucho no lloraba. Ahí, en esa carta, estaba el sentido de todo. Ahí terminaba el ciclo del dolor, y se abría el de la eternidad. En los meses siguientes, Hathor decidió consolidar su legado. Expandió la escuela a otras zonas del país, manteniendo el enfoque en los barrios más vulnerables. Creó un fondo social para apoyar a jóvenes emprendedores de comunidades indígenas. Y lanzó un libro, Del silencio al fuego, que fue bestseller en menos de un mes. Pero su logro más grande fue otro: formar a una nueva generación de líderes. Emiliano ahora coordinaba todas las sedes. Exalumnos se convirtieron en maestros, mentores, empresarios. Jóvenes que antes ni zapatos tenían, ahora guiaban a cientos con sabiduría y humildad. Hathor ya no estaba solo. El fuego se había esparcido. Y fue una noche cualquiera, en la misma habitación donde todo empezó, que miró al techo y sonrió. La vida había dado vueltas. Algunas dolorosas. Otras sorprendentes. Pero al final, todo encajaba. No se hizo rico para presumir poder. No se puso fuerte para humillar a nadie. No creó la escuela para demostrar algo. Lo hizo todo, para sanar al niño que lloraba en silencio. Y, en ese camino, sanó a miles de personas en todo el mundo. La historia de Hathor González habla de mucho más que superación. Habla de decisión. La decisión de no aferrarse al dolor. De no dejarse moldear por el desprecio. De usar el rechazo como motor, y no como prisión. Hathor nos enseñó que puedes empezar de cero. Sin dinero. Sin apoyo. Sin oportunidades. Pero si tu porqué es lo bastante fuerte, ningún obstáculo es imposible. No esperó que el mundo cambiara. Cambió él mismo. Y con eso, cambió el mundo alrededor. Y si hay algo que él quisiera que te llevaras de esta historia, es esto: no necesitas que te vean para tener valor. Basta con una elección, una decisión firme. Y el mundo escuchará tu voz. No porque gritaste, sino porque brillaste tanto, que nadie pudo ignorarte. Esta fue la historia de Hathor González. El niño invisible. Que encendió el mundo con su transformación. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.